Bienvenidos a la quinta sesión del curso Sociedad y Economía en la Globalización. El día de hoy vamos a trabajar lo relacionado con el territorio peruano y las fronteras con las que limita nuestro país. Vamos a hablar en primer lugar sobre lo que es el territorio peruano. Se ubica en la parte central y occidental de América del Sur, extendiéndose de norte a sur desde los 0 grados 0 minutos 48 segundos de latitud sur, frontera con Colombia, hasta los 18 grados 21 minutos 3 segundos de latitud sur, frontera con Chile. De este a oeste vamos a extendernos en lo que es 68 grados 39 minutos 27 segundos de longitud oeste, la frontera con Bolivia, hasta los 81 grados 19 minutos 34 y medio segundos de longitud oeste, donde está el litoral del departamento de Piura en la provincia de Talara. Hablamos del territorio peruano porque tenemos puntos geográficos extremos, vale decir el punto septentrional o norte, ubicado en el Talwen del río Putumayo, al norte de las confluencias de los ríos Huepí y Putumayo en la frontera con Colombia. El punto oriental o este, ubicado en la confluencia de los ríos Gel y Madre de Dios en la provincia de Tambopata. El punto meridional o sur, ubicado en el hito número 1 de la Concordia en la frontera con Chile. Y el punto occidental, ubicado en Punta Balcón o Pariñas en la provincia de Talara, en Piura. La distancia entre estos puntos extremos, del punto más septentrional al meridional, es decir, desde el norte hasta el sur, encontraríamos 2134 kilómetros. Del punto más oriental al más occidental, vamos a encontrar 1640 kilómetros. A continuación vamos a ver un video que nos ilustre lo que es el territorio peruano y cómo este se ha ido constituyendo. Ya sabemos que el Perú es un país mega diverso, que tenemos la mayor cantidad de especies de mariposas y de aves, y que nuestras culturas preincas fueron realmente alucinantes. Pero, ¿cuánto sabes ahora del territorio peruano? Por ejemplo, ¿sabías que nuestro actual mapa del Perú no era así desde un inicio? Por eso presta atención al capítulo de hoy, la evolución del territorio peruano. En el siglo XIII surgió el Tahuantinsuyo, o Imperio de los Incas, que se extendió por los países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. En 1542, el rey Carlos I creó el virreinato en el Perú y nombró como primer virrey a Blasco Núñez de Vela. Desde la época del virreinato hasta la época republicana, el mapa del Perú fue pasando por modificaciones, cediendo territorio a otros países, algunas veces de manera pacífica y otras luego de perder algunas guerras. Actualmente el Perú cuenta con 1854 distritos, 195 provincias y 26 regiones, de los cuales muchos no se encuentran bien delimitados, lo que genera problemas a la hora de realizar obras o proyectos urbanísticos y explotación de recursos naturales. El Perú ha cambiado mucho, muchísimo, y no solamente me refiero al sentido geográfico, como hemos aprendido en el programa, sino también demográfico y psicográfico. Demográfico quiere decir la cantidad, tanto aumentado o disminuido la población, y psicográfico lo que refiere a la manera de creer, pensar y de vivir de la gente. Por otro lado, podemos reflexionar de muchas cosas, de la justicia, la solidaridad, los valores, pero una cosa que me gusta compartir y hablar con mis amigos es sobre cómo hacemos y qué hacemos nosotros para limpiar y mantener cuidada nuestra ciudad. Por ejemplo, cada vez que comemos una fruta, tomamos agua, por ejemplo, en una botella de plástico como esta, comemos una galleta o cualquier cosa, ¿a dónde va la envoltura o la cáscara? Obviamente que a la basura. Y si no hay un tacho de basura cerca de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues llevar la botella o aquel recipiente o cáscara en los bolsillos hasta encontrar un lugar donde depositarlos. ¿Es difícil hacer esto? Obviamente que no. Y como dijo una persona alguna vez, si no quieres limpiar, no ensucies. Así que
¿Lo haces? Espero que sí, y que mantengas este hábito y lo compartas con otras personas. No lo olvides. ¿Sabías que la carretera panamericana es la más larga del mundo? Esta carretera se empezó en el año 1923. Se extiende desde Alaska, en los Estados Unidos, hasta Buenos Aires, en Argentina, atravesando más de 20 países del continente. Mide aproximadamente 48.000 kilómetros, convirtiéndola en la más larga del mundo, y su punto más alto está en Costa Rica, a 3.505 metros de altura, desde donde se puede contemplar el Océano Pacífico y el Atlántico, siempre y cuando el cielo esté despejado. Ahora ya lo sabes. Continuando con la clase, corresponde ahora hablar acerca de las fronteras, los límites que tiene nuestro país. Como seguramente ustedes ya saben, nosotros tenemos fronteras con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Entonces, cuando hablamos de la frontera y el límite fronterizo con Ecuador en el norte, se habla que desde la boca del río Capones hasta la boca del río Huepí en el Putumayo encontramos el límite de lo que es la frontera norte, la cual ha quedado definida con la firma del Acta de Brasilia el 26 de octubre de 1998, dando terminación a los conflictos bélicos y a la disputa por ese territorio en la zona norte y acabando los problemas con el Ecuador. Cuando hablamos de Colombia, hablamos ya desde la boca del río Huepí hasta la confluencia del río Yavarí con el río Amazonas, lo cual nos ubica en una situación limítrofe, la cual quedó definida con la firma del Tratado Salomón-Lozano del año 1922, donde el Perú cedía la zona de Leticia a Colombia. En el lado este encontramos la frontera con Brasil y Bolivia. En el caso de Brasil se delimita la frontera desde la boca del río Yavarí hasta la boca del río Yaberijá en el Acre, en la zona de Puerto Maldonado. Esta es la frontera de mayor longitud y una de las más agrestes por encontrarse íntegramente en la selva amazónica, y la situación limítrofe ha quedado definida con la firma del Tratado de Límites de 1909, llamado Velarde-Río Branco. En Bolivia, con Bolivia, mejor dicho, encontramos el límite desde la boca del río Yaberijá en el Acre hasta la meseta de Ancomarca, con una situación limítrofe que ha quedado definida en el Tratado de Osma-Villazón y en el Tratado de Rectificación de Fronteras del año 1909. Recuerden que Perú también ha cedido territorio, parte de nuestro territorio, a Bolivia. Y con el sur, la frontera encontramos principalmente con Chile, desde la meseta de Ancomarca hasta el punto denominado La Concordia, el hito número 1, en el Océano Pacífico, cuya situación quedó definida con la firma del Tratado de Lima en 1929. Con el oeste encontramos el Océano Pacífico, al cual tenemos un dominio marítimo de 200 millas. A continuación vamos a apreciar un video relacionado con las fronteras de nuestro país. ¿Y se imaginan cómo será nuestra sociedad en el futuro? Seguramente van a haber autos voladores, ropa que se te ajusta al cuerpo, o quién sabe, una máquina teletransportadora. Ok, no, ya estoy exagerando un poquito. A inicios del siglo XX se tenía una visión distinta de lo que sería el futuro. Por ejemplo, los autos y los aviones ya eran sinónimo de impresionante tecnología, y sobre todo aquí en nuestro país. Y cuando hablamos de modernidad, nos referimos también a las construcciones que mejoraban la calidad de vida de los ciudadanos. Aunque en esa época, las provincias eran dejadas de lado por sus gobernantes. ¿Quieres saber más? Entonces acompáñame a verlo. Y ahorita necesito una máquina teletransportadora.
A inicios del siglo XX, la población en Lima, Arequipa, Cusco y Trujillo aumentó debido a las migraciones del campo, atraídos por el desarrollo urbano y la mejor calidad de vida. Durante varios gobiernos se invirtió en la construcción de edificios, avenidas, parques, urbanizaciones y también se mejoraron servicios como la electricidad, agua y desagüe. En el campo se hicieron los enclaves, que eran espacios cerrados dedicados a la producción agroindustrial y minera, manejados en su mayoría por empresas extranjeras, que hacían trabajar a los campesinos con sueldos muy bajos. Se construyeron más líneas férreas y carreteras que favorecían el transporte de productos, la agricultura y unían muchas regiones del país. En 1911, el peruano Juan Bielo Busic realizó el primer vuelo de exhibición en el Perú y Sudamérica. Años después, en 1928, se inauguró la aviación comercial en el país. En 1909, el presidente peruano Augusto B. Leguía y el presidente boliviano Heliodoro Villazón se pusieron de acuerdo sobre los límites de la frontera de Perú y Bolivia a través del Tratado Polo Sánchez-Bustamante. Ese mismo año también se firmó con Brasil el Tratado Velar-de-Río Branco, donde Perú cedía muchos territorios de su selva amazónica. A cambio, los peruanos podían ir por todo el río Amazonas sin restricción. En 1922, Perú firmó el Tratado Salomón-Lozano, donde cedió las regiones entre los ríos Putumayo y Caquetá. El 3 de junio de 1929 se firmó el Tratado de Lima, donde Tacna se reincorporaría al Perú y Arica quedaría definitivamente en soberanía chilena. Los derechos de los campesinos se vieron afectados por los malos tratos de los empresarios nacionales e internacionales. ¿Crees que el Estado no interfería por desconocimiento o por conveniencia? Las nuevas tecnologías e innovaciones llegaron al Perú a inicios del siglo XX, pero lamentablemente no todos disfrutaban de ello, como sucede en el campo, que a falta de oportunidades provocó una masiva migración. Las deficientes gestiones y administración de los territorios peruanos fueron los mismos causantes de la pérdida de ellos. ¿Crees que el Perú sigue cometiendo los mismos errores de aquella época? ¿Sabías que? El peruano Juan Alberto Grieve fue el creador del primer automóvil diseñado y construido en Sudamérica. Sí, en 1908, a la edad de 30 años, comenzó el proyecto más ambicioso de su vida, que en su época fue descrito como una joya de la mecánica, superando incluso a autos importados y más caros. Ahora ya lo sabes. A continuación vamos a tratar el tema de las fronteras, pero previamente vamos a hablar de qué es una frontera. Es una línea de demarcación entre dos o más países y sirve de barrera o espacio de protección de un país frente a sus vecinos. Existen diferentes clases de frontera: las fronteras naturales y las fronteras artificiales. Una frontera natural es aquella que está determinada mediante accidentes geográficos como ríos, cerros, montañas, etc. Mientras que una frontera artificial está demarcada por la intervención del hombre con ayuda tecnológica, por ejemplo, hitos, coordenadas geográficas, etc. El Perú, sabemos muy bien que nació a la vida independiente con los límites que correspondían al virreinato hacia el año de 1810. De esta manera compartió fronteras con solo 3 países: al norte con la Gran Colombia, que venía a ser Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá; al sur con Bolivia y al este con Brasil. Los fundamentos jurídicos de una frontera, de un límite fronterizo, están dados por 3 aspectos principales de manera jurídica. Lo que se denomina uti possidetis, que viene a ser, de acuerdo a él se determina cada audiencia en la cual debería heredar el espacio que le correspondía cuando formaba parte de una administración, por ejemplo en la colonia. Eso se daba por el derecho de uti possidetis. El segundo, de la libre determinación de los pueblos, que es la facultad
de adherirse voluntariamente a uno u otro estado o escoger a su vez su autonomía. Y el tercero, la acción civilizadora y colonizadora. Este principio fue utilizado en aquellos casos en que no existían límites coloniales o estos eran imprecisos, proclamaba que el territorio le pertenecía al que lo poseía y lo había colonizado. Estimados estudiantes, ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes en esta clase. Nos vemos la sexta clase. Ya, 3, 2, 1. No sé si grabé no sé si les dije que vean el video de los límites, ¿sí?